Muy buenas tardes, hermanitos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Y bueno, el día de hoy, hermanos, terminamos Primera de Reyes. Terminamos en el capítulo 21 y 22. Gracias a Dios por otro libro más que hemos estudiado. Y bueno, este es el devocional 168. Y bueno, me voy a centrar en el capítulo 21, ¿sí? En donde nos deja una gran enseñanza y también Dios nos pone a reflexionar en este capítulo. Bueno, tenemos que Nabot tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. ¿Sí? Dice que Acab le fue con Nabot y le dice que le venda su viña, ¿sí? Porque él quería poner un huerto bueno, quería un huerto de legumbres y bueno, le dice Nabot que no, que porque era una herencia que él tenía. Entonces él amaba mucho esa tierra que él tenía y pues no se la quiso vender. Y bueno, le dice a Cap que él le puede dar otra viña mejor. Lo trató de convencer, estaba negociando con Nabot. Y bueno, Nabot le dice que no. A Cap le dice, bueno, te doy dinero, pero él, o sea, la fuerza la quería, ¿no? Entonces Nabot se mantiene en su postura y le dice que no, no la va a vender ni por otra viña mejor, ni por dinero, ¿sí? Entonces, pues Acab regresa a su casa muy enojado, ¿sí? Lleno, bueno, sí, lleno de rebeldía porque pues él estaba acostumbrado a hacer lo que él quería, ¿no? Y salirse con la suya. Y bueno, llega su esposa Jezabel, una mujer malvada, una mujer que incitaba a Cap a ser rebelde y a salirse con la suya también. Eran tal para cual, hermanos, estas dos personas, ¿sí? Y bueno, ya le dice a Cap que pues Nabot no le quiso vender su viña. Entonces le dijo esta Jezabel que él la iba a tener. Entonces lo que hizo esta mujer malvada fue hacer cartas, ¿sí? Cartas y las mandó con los principales, con los ancianos, ¿sí? En donde les decía al pueblo que proclamaran ayuno y que pusieran a Nabot delante del pueblo, ¿sí? Y que pusieran dos hombres, ¿sí? Dos hombres perversos que señalaran a Acab de haber blasfemado contra Dios, ¿sí? Y bueno, que también lo iban a apedrear. Esa era una forma de pues sí, de tomar esta situación en manos de los ancianos. Y bueno, aquí dice también que esta Jezabel, bueno, manda esas cartas con el sello de acá. Según la ley, era necesario dos testigos para establecer culpabilidad a una persona, hermanos, ¿sí? Y el castigo por blasfemia era morir apedreado. Entonces aquí lo que pasó es de que, pues bueno, esta mujer manipuló y hizo las cosas de una manera arbitraria, ¿sí? Haciéndose pasar por su esposo, por acá, y mandar esas cartas con el sello de su anillo. Así es como si acá hubiera mandado esa orden, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó, hermanitos? Bueno, después de que le pasan el reporte a esta mujer que ya habían hecho lo que habían dicho en esas cartas, viene Jezabel y le dice a Acab, su esposo, que fuera a tomar la viña que Acab, Nabot, perdón, ya había muerto. Entonces se levanta, hermanos, y se va y toma esa porción de tierra, ¿sí? Podemos ver, hermanos, hasta dónde llega el ser humano, la ambición, ¿sí? Por tener las cosas que quieren, ¿sí? En este caso, los dos, tanto Acab como Jezabel, pues ellos querían salirse con la suya y lo hicieron, a su mala forma lo hicieron, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña esta porción de la palabra? Que nosotros, hermanitos, tenemos que hacer las cosas como
como ahora sí que como Dios manda, como a Dios le agrada, ¿sí? No valernos por cosas, por fraudes, por cosas que no le agradan a Dios para tener posesiones o para salirnos con la nuestra, hermanos, porque el Señor todo lo ve, ¿sí? Entonces, estas dos personas, o sea, mataron, hermanos, mataron a Nabot, ¿sí? Para obtener esa tierra, hermanos. O sea, hasta dónde llega la maldad del ser humano. Y desafortunadamente, hermanos, hasta hoy en día se ven las cosas también así, aquí en esta vida actual, porque muchas personas con tal de obtener ganancias económicas, terrenos, posesiones, pasan por encima de quien sean, hermano, por encima de quien sea para obtener las cosas. Entonces, esto es lo que pasó con esta mujer y su esposo, ¿sí? Entonces, bueno, después de que vino, les comentaba, vino Jezabel a acá y le dijo que fuera a tomar la posesión, que fuera a tomar ese terreno porque ya Nabot ya estaba muerto. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre? Pues bueno, va y toma posesión de esta, de esta propiedad, ¿sí? Entonces, vino el Señor y habló a Elías y le dijo que fuera a darle esta información acá, ¿sí? Elías también, bueno, le fue a decir que sobre él barrería, ¿sí? Su prosperidad y destruiría hasta el último varón por lo que ha hecho, ¿sí? Dios le dice a Elías que vaya a decirle esto a Acab y también le dice, y a Jezabel, los perros se la comerán, ¿sí? Acab hizo lo malo y su mujer lo incitaba. Ese es un pasaje que dice ahí en un versículo del capítulo 21, en donde dice ahí, ¿no? Que la mujer lo incitaba a hacer lo malo. O sea, él de por sí, ¿no? Tenía esa ambición en su corazón, pero otro poquito la mujer también lo incitaba, lo animaba a hacer esas cosas, hermanos. Y aquí, bueno, podemos ver otra enseñanza, hermanos. Y bueno, nosotros como mujeres hermanas, pues también podemos incitar a nuestros esposos a hacer cosas buenas o a hacer cosas malas, ¿sí? No seamos como esta mujer, hermanas, que en vez de animar a nuestros esposos, de incitarlos a hacer cosas buenas, que sean agradables a los ojos de Dios, que hagamos, más bien que los desanimemos, que hagamos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Sí, aquí nos enseña que esta mujer, cómo animaba a su esposo, pero de una forma que no le agradaba a Dios. Y nosotras, hermanas, tenemos que ser mujeres que inciten a nuestros esposos, ¿sí? A nuestros hijos, a hacer cosas que le agraden a Dios, ¿sí? A ser obedientes. Y bueno, aquí vemos que esta mujer, pues, ¿cómo fue que todo lo planeó? Si se dan cuenta, hermanos, lo maquinó, lo trabajó, lo analizó y lo ejecutó, ¿sí? Esta mujer se valió de muchas formas para obtener esa viña que tanto su esposo anhelaba. Y bueno, aquí nos dice que cuando Elías le dijo esto a Acab, ¿sí? Que iba a destruir hasta el último varón por lo que había hecho y que a su mujer se la iban a comer los perros, hermanos. Dice que Acab rasgó sus vestidos y se puso cilicio sobre su carne y ayunó y anduvo humilde, ¿sí? En este tema, bueno, vemos que Acab se arrepintió, ¿sí? Después de haber hecho todo eso, hermanos, o sea, tanta maldad, matar a alguien para obtener algo, cuando escuché estas palabras de Elías, que venían obviamente de Dios, él tuvo temor, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo? Ayunó
su corazón se arrepintió, hermanos, y algo muy hermoso que Dios lo perdonó, a pesar de que él y mató a alguien, bueno, por influencia y su mujer lo ejecutó, mataron a Nabot. Vemos que el corazón de Acab se humilló delante del Señor, se arrepintió de haber actuado de esa forma, ¿sí? Por haber participado de alguna forma con la muerte de Nabot. El Señor lo perdona, el Señor es bueno y perdonó esa maldad tan grande. Y Jehová le dice a Elías, ¿viste cómo se ha humillado? O sea, le pregunta, ¿no? En esta última parte, le dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Esto lo dice el último versículo del capítulo 21, ¿sí? Y vemos, hermanos, que el Señor perdonó la maldad de Acab, y bueno, también lo perdona, y bueno, ahora sí que nos enseña también eso, hermanos, que aunque a veces cometemos tantos errores muy delicados, hermanos, el Señor nos perdona cuando Dios ve nuestro corazón realmente arrepentido, que nos haya dolido ofender al Señor, ¿sí? Y bueno, aquí nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de pedir perdón, de humillarnos delante de Dios y estar seguros que Él nos va a perdonar, porque en este caso perdonó a Acab, ¿sí? Perdonó esa forma que tuvo de actuar para obtener esa viña, hermanos, ¿sí? Y ten por seguro que tu maldad, mi maldad, el Señor la perdona cuando ve realmente que estamos arrepentidos, ¿sí? Cuando Dios nos ve humillados, cuando nos ve que nos dolió ofender al Señor, ¿sí? Y bueno, a lo mejor en este caso, pues, eh, el Señor, pues, detuvo las consecuencias, ¿no? Que hubiera pasado con él. Y el Señor es tan bueno, hermanos, que a veces nos libra de las consecuencias de nuestros errores, ¿sí? Muchas veces cometemos errores y cuando Dios ve nuestro corazón humillado, dolido por haberlo ofendido, a mí una vez me pasó, hermanos, ¿sí? Yo le dije al Señor, asumo las consecuencias, y no por ponerme de ejemplo, hermanos, pero es una forma en que lo puedo expresar porque así lo siento y lo entendí, ¿sí? Yo le dije al Señor, Señor, asumo las consecuencias, no importa las consecuencias que yo tenga que asumir, pero perdóname, ¿sí? En este caso yo siento que acá ha de haber pensado de esa forma, ¿no? Porque el Señor pudo haber hecho lo que él hubiera querido. Pero saben que, hermanos, Dios ve nuestro corazón cuando realmente nos arrepentimos, ¿sí? Hay veces que pues Dios nos librará de las consecuencias, hay veces que no nos librará. Pero lo más importante, hermanos, es que realmente nuestro corazón esté arrepentido de haberlo ofendido. ¿Y qué es lo que implica un arrepentimiento? El arrepentimiento implica cambios. No volver a hacer lo que hicimos mal, hermanos. Porque no podemos estar diciendo, Señor, perdóname y volverlo a hacer. Señor, perdóname y volverlo a hacer, porque eso no es un arrepentimiento. Eso ya es un estilo de vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, dejamos de hacer, ¿sí? Dejamos o tenemos mucho más cuidado de no hacer las cosas. Somos seres humanos y también el Señor nos entiende, pero el arrepentimiento implica dejar de hacer lo que estábamos haciendo mal, ¿sí? Si antes insultábamos o antes hablábamos cosas que no eran verdad, o sea, mentiras, ya no lo vamos a hacer. Vamos a tener mucho más cuidado para no volver a ofender al Señor, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, yo creo que esta es una reflexión a nuestra vida para no ser como estas personas, hermanos, para no cometer esos errores tan graves que, pues bueno, en este caso, pues sí tuvo arrepentimiento, sí, acá tuvo arrepentimiento y Dios lo perdonó
y Dios vio su corazón. Entonces la invitación, hermanos, es que sigamos eh, estando en ese proceso de cambio. Si es un proceso, tenemos que ir cambiando muchas cosas de nuestra vida. No vamos a terminar de perfeccionarnos hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero bueno, en este caminar, hermanos, animémonos unos a otros, ¿sí? Y no, nadie es mejor que otro, hermanos, todos somos iguales de pecadores, pero sí animarnos unos a otros a seguir el camino del Señor, ¿sí? Y bueno, espero que este devocional haya sido de bendición a su vida, como lo fue a la mía, fue un devocional bien, bien fuerte, bien tremendo, ¿no? Cómo vemos a esta mujer que planeó, maquinó todo muy bien, ¿no? Una mujer idólatra, una mujer mala, bueno, muchísimas cosas que, bueno, anteriormente ya se habían escuchado en los devocionales, pero bueno, espero, hermanos, que haya sido de bendición, que Dios me los bendiga, y por aquí andamos, estamos para servirles, hermanos, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.